¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos como cada martes a Mirada Política, y en esta oportunidad nos vamos a estar hablando precisamente de la ajetreada contingencia de nuestro país, sobre todo de cara a lo que se viene el 7 de mayo con las elecciones, sino que vamos a abordar lo que pasa un día antes, y no acá, sino que en Reino Unido, la coronación de Carlos III. Y qué mejor que tener esta conversación con alguien que ha escrito un libro, se lo vamos a presentar, pero antes de eso saludamos a Benjamín Blanco, nuestro editor general, que nos acompaña como cada martes. Benja, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento por hacer un pequeño break sobre la actualidad política y hablar sobre un tema tan interesante que también tiene mucho de política. Eso. Y bueno, nuestro invitado en su nuevo libro titulado Coronación recorre la historia del rito de la coronación. Queremos conocer en detalle cómo está viendo lo que se viene el 6 de mayo, pero también lo que sucede con la monarquía hoy en día. Él es José Manuel Cerda, académico de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián y, como les decía, autor de Coronación. José Manuel, bienvenido a MOL TV, ¿cómo está? Hola Patricia, hola Benjamín, ¿cómo están? Un gusto estar conversando con ustedes y poder tratar este tema que se nos viene en un par de semanas. Eso, qué interesante hablar de la monarquía, Benjamín, partamos. Sí, muy bien. Bueno, tuve la suerte ya de leer el libro tuyo, muy interesante, muy completo, con una introducción histórica y con muchos detalles sobre en qué consiste la ceremonia que vamos a ver el 6 de mayo. Pero para entrar en materia, lo primero que quería preguntar es algo que muy propio de una pregunta muy propia de los chilenos, que vivimos en una república. ¿Cómo se entiende que una monarquía que es heredable esté tan vigente en un país, en una nación más bien, tan diversa como es Reino Unido en pleno siglo XXI? Muy buena pregunta, Benjamín, tan profunda que daría como para un capítulo o quizás por un libro completo. Mira, lo que pasa es que lo primero que hay que entender es que en el Reino Unido hay democracia. O sea, ¿quién podría dudar que el Reino Unido es un país no democrático? Y lo segundo, que hay que entender que hay varias repúblicas en el mundo donde no hay democracia. O sea, lo primero que en el fondo nosotros como chilenos nos tenemos que sacar de la mente es que república equivale a democracia, monarquía equivale a no democracia, porque claramente el ejemplo del Reino Unido es un gran ejemplo para todo el mundo de democracia, una democracia parlamentaria muy sólida, un acceso de las personas a la vida democrática muy fluido, tal vez mucho más fluido que la gran mayoría de los países. Y sin embargo, hay repúblicas, no las voy a mencionar, pero las tenemos todas en mente, donde no hay verdaderamente un sistema muy democrático. O sea, de hecho hay un sistema hereditario, ¿no es cierto? Estamos pensando en los mismos países, ¿no es cierto?, que se hacen llamar repúblicas y que sin embargo no hay verdaderas elecciones, no hay verdadera democracia. Entonces, lo primero que nos tenemos que sacar de la cabeza es eso. Lo segundo es que hay que entender una cosa. Nosotros en Chile, como la mayoría de las repúblicas, tenemos un mismo cabeza de Estado y cabeza de gobierno, ¿ya? No existe esta distinción. El presidente Boric es hoy día cabeza de Estado, como es también cabeza de gobierno. Sin embargo, en el Reino Unido, la cabeza de gobierno es el primer ministro, que obviamente es elegido democráticamente, aunque es una democracia indirecta, y la cabeza de Estado es la reina, fue la reina Isabel II, la tenemos todavía muy en la cabeza, y hoy día es otra persona. ¿Por qué es importante esta separación de Estado y gobierno? Porque el Estado procura las políticas de largo plazo. El jefe de Estado piensa el país a largo plazo, no está sometido a las contingencias, a los vaivenes políticos, y el primer ministro o la primera ministro, bueno, es la que tiene que tomar las decisiones al día a día, con su partido, con su gabinete, en un sistema parlamentario. Entonces se produce en el Reino Unido una integración y una sinergia muy beneficiosa para la vida política del Reino Unido entre lo que es el Estado y su cabeza y el gobierno y su cabeza, ¿ya? Entonces, esas son las dos cosas que yo te diría que explican por qué puede funcionar una monarquía en pleno siglo XXI en un país tan vanguardista, tan científico y tan moderno como el Reino Unido, porque no solamente hay democracia, sino que han inventado buena parte de la música que escuchamos, han inventado casi todos los deportes que practicamos. Por lo tanto, nadie podría negar que el Reino Unido es un país tremendamente creativo, es un país vanguardista, pero que mantiene sus tradiciones, y la más potente de todas, obviamente, es la monarquía y sus ritos. ¿Y por qué la corona británica en Chile y en el mundo genera tanta atracción en este abanico de monarquías occidentales que hay en Europa, monarquías constitucionales, incluyendo, por ejemplo, la monarquía española, que hay a lo mejor una mayor cercanía con Chile? ¿Por qué la corona británica tiene esta magia que no tienen las demás?
Bueno, esa es un poco la razón del libro, ¿no es cierto? Explicarlo. ¿Por qué el libro se llama Coronación? ¿Por qué el libro no se llama La monarquía británica? Yo podría haber hecho algo más popular como La vida, ¿no es cierto? Y los misterios de Isabel II. Han salido muchos libros sobre ella. O Las relaciones dentro de la realeza. Es un libro como más farandulero. ¿Por qué el libro se llama Coronación? Bueno, justamente por tu pregunta. Porque, fíjate una cosa, Benjamín. Lo único que distingue realmente a la monarquía británica de las otras 7 monarquías, ojo, porque hay 7 monarquías en Europa Occidental, es que tienen rito de coronación. Esto le puede sorprender mucho a nuestros auditores. ¿Qué significa esto? ¿Significa que los otros monarcas no son coronados? Son coronados, pero no a través de un rito de coronación. No hay ceremonia de coronación. Si yo te pregunto a ti, ¿tú te acuerdas de la ceremonia de coronación de Felipe VI de España? Nadie se acuerda. Nadie se acuerda. Abdicó su padre, Juan Carlos, menos mal, ¿no es cierto? Ya estaba involucrado en muchos escándalos, y luego accede, aquí está la palabra clave, accede al trono, como lo hacen todos los otros monarcas de Europa, sin pena ni gloria, sin mayor ceremonia, accede al trono, yendo a las Cortes, que es el Parlamento de España, jurando la Constitución, luego todo el mundo se pone de pie, aplaude, y se acabó la ceremonia. Eso es todo. Entonces, eso no fascina, eso no genera interés, eso es una monarquía que puede tener muchos valores en otro sentido, pero no en el sentido de permanecer en las tradiciones y la costumbre. ¿Por qué la gente está fascinada con la serie The Crown? Porque la serie The Crown nos muestra una dinastía, que es la dinastía de los Windsor, que fascina, pero fascina por sus ritos, por sus tradiciones, por su forma peculiar de hacer las cosas. Si tú tienes una serie que nos muestra nuestra vida cotidiana, puede interesarnos a otras personas, pero la serie The Crown fascina porque es la realidad histórica en pleno siglo XXI de una dinastía, pero que hace las cosas de una manera tan peculiar, tan distinta, tan... Mira, yo comento esto, la coronación es una cita con el pasado. Lo que nosotros vamos a ver el 6 de mayo es una cita con el pasado. ¿No es cierto? Es como que tú organices una cita, pero no con una persona, sino que con el pasado, porque el rito es milenario, tiene 1000 años. Y es la única monarquía donde los reyes se coronan. Fíjate tú, por ejemplo, Noruega, Dinamarca, Suecia, tienen reyes de dinastías milenarias. La reina Margarita II de Dinamarca es descendiente directa de los vikingos, esos mismos vikingos que vemos en la serie Vikings. Sin embargo, ella no tiene rito de coronación. No hay. Los ritos de coronación se acabaron en toda Europa y se preservaron en un solo lugar, que es el Reino Unido. Por eso que la clave está ahí. Por eso que mi libro se llama Coronación, porque en el fondo lo que yo le trato de explicar a la gente es justamente lo que tú me preguntas. ¿Por qué esta monarquía nos interesa? Y no nos interesa absolutamente nada de la monarquía de Bélgica. ¿Quién sabe quiénes son los reyes de Holanda? A nadie le importa. ¿Por qué? Porque no tienen rito de coronación. Entonces, la clave es esa. Sí. José Manuel, el Palacio de Buckingham, cuando confirmó que iba a ser la coronación el 6 de mayo, anticipó igual que esto iba a ser un rito diferente, con algunas cosas más modernas, no entró en detalle, pero siempre marcando que iba a estar anclado a la profunda tradición británica. Entonces, las personas que nos levantemos temprano el 6 de mayo, con nuestro tecito inglés probablemente, para ver la coronación, ¿qué vamos a ver? ¿Qué sientes tú? ¿Cuál es la expectativa que hay en torno a esta fecha y lo que va a pasar ese día? Bueno, yo no me voy a tener que levantar tan temprano porque soy de los pocos afortunados que viaja a Londres. Voy a estar transmitiendo la coronación en vivo en directo, así que no sé, no me acuerdo exactamente a qué hora es, pero no me voy a tener que levantar temprano. En Chile se va a tener que hacer un sacrificio. A ver, lo que pasa ahí, Patricia, la clave es lo siguiente, es distinguir lo que es la ceremonia de coronación del rito de coronación. El rito de coronación es un rito de consagración del monarca, por lo tanto no se puede cambiar. Carlos III no puede decidir, por ejemplo, si es ungido o no es ungido con ese óleo sagrado por el arzobispo de Canterbury. Carlos III no puede decidir lo que dice, por ejemplo, el juramento. No lo puede cambiar, aunque él quisiera. ¿Por qué? Porque la monarquía es una monarquía parlamentaria. Por lo tanto, el rito de coronación está celosamente preservado por el Parlamento, bueno, y por el pueblo británico. O sea, el pueblo británico se siente profundamente ofendido cuando se cambian estas tradiciones, porque esto no es algo aristocrático, esto es algo que le pertenece al pueblo británico, esto es un tesoro del pueblo británico. Entonces, por eso el pueblo británico que llena las calles cada vez que hay procesiones ¿no es cierto?, de la monarquía. Por lo tanto, ahí, Patricia, lo que es clave es entender la diferencia entre la ceremonia de coronación, que parte cuando los reyes salen del Palacio de Buckingham hasta que vuelven al Palacio de Buckingham. Eso es toda la ceremonia de coronación, que puede cambiar. Ahí está la clave. Entonces, cuando tú escuchas o lees al Palacio de Buckingham diciendo que va a ser, que este reinado de Carlos III en general
y en particular esta ceremonia va a ser más moderna, más actualizada, no se refiere tanto al rito de coronación, porque los reyes no tienen el poder de cambiar el rito de coronación que lleva 1000 años. Imagínate cambiar eso. O sea, este rito de coronación es el mismo que se usó para coronar a Ricardo Corazón de León. Tú comprenderás que un rey como Carlos III, que no tiene la fama de Ricardo Corazón de León, no lo va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es lo que se puede cambiar. La música, no va a cambiar la música de la coronación, la música solemne, pero sí puede cambiar un poco el repertorio de la música. Puede cambiar el carruaje que va a utilizar para el cortejo, no hay ningún problema. Ese carruaje se hizo en 1762, es incómodo, lo puede cambiar por uno más moderno. Puede cambiar algunos aspectos de la coronación, por ejemplo, como disminuir la cantidad de gente que le hace el homenaje al final, para hacer una ceremonia un poquito más corta. La de 1953 duró 2 horas 50, por ahí esta va a durar, pienso yo, un poquito más de 2 horas, ¿ya? Entonces, para que la gente lo entienda, lo que sucede dentro de la abadía de Westminster, que es lo más sagrado, lo más solemne, no está muy sujeto a muchos cambios. Se pueden hacer pequeñas modificaciones accidentales, pero nada sustancial. Pero lo que pasa antes y después del rito dentro de la abadía de Westminster sí está completamente sujeto a cambio. ¿Qué es lo que se va a comer? ¿Cuántos son los invitados? ¿En qué consiste el cortejo? ¿Quién compone el cortejo? Todo eso puede cambiar, ¿ya? Entonces, la modernidad y la actualización que va a hacer Carlos va más en ese sentido que en modificar un rito sagrado que lleva 1000 años como tal y que es tan identitario de la monarquía británica. Voy a hacer un spoiler histórico de tu libro, que es un detalle que a mí me llamó muchísimo la atención y que explica mucho justamente la relevancia de este rito, es que en el cisma religioso de la Reforma Anglicana, el rito se mantuvo, y pese que a ese rito germina, tiene su germen en la Iglesia Católica, y aún así se mantuvo. ¿Por qué es tan importante ese detalle? Es tremendamente importante, Benjamín. Mira, yo he tenido varias presentaciones del libro y he tenido que dictar varias conferencias y comento exactamente lo que tú dices. ¿Cómo será de potente? ¿Cómo será de potente el rito de coronación en Inglaterra específicamente? ¿Cómo estará en la esencia de lo que es ser británico? Piensa que los británicos le cantan el himno nacional al rey, o sea, con eso se dice todo. Que a pesar de la reforma protestante del siglo XVI, que fue muy radical, piensa tú que la reforma convirtió al rey de Inglaterra en cabeza supremo de la iglesia cristiana en el país. Juntó Estado e iglesia. Hasta el día de hoy, el Reino Unido es un Estado confesional, a diferencia de Chile, donde hay separación de poderes. Allá no hay separación de poderes, en realidad. Está la cabeza de Estado, es también cabeza de iglesia. Disolvió los monasterios en Inglaterra. O sea, yo no sé si ustedes, las personas que nos escuchan, han tenido la posibilidad de viajar a Inglaterra. Uno viaja a Inglaterra hoy día y se encuentra con los monasterios en ruinas. Esos monasterios que fueron casas culturales, que copiaron manuscritos, que fueron el ancla de la espiritualidad en Inglaterra durante 800 años, fueron disueltos por orden de Enrique VIII y sus consejeros en el siglo XV. Sin embargo, no se tocó el rito de coronación, siendo un rito de consagración, o sea, un rito religioso. La lógica habría sido tocarlo, habría sido modificarlo por considerarlo un rito muy católico. Quizás no tanto en la época de Enrique VIII, pero lo lógico habría sido hacerlo, por ejemplo, en la época de Isabel I, cuando el protestantismo en Inglaterra ya había tomado raíces, ¿entiendes? O sea, lo lógico era tocar el rito de coronación. Yo me imagino que en algún minuto hubo incluso mociones parlamentarias en el siglo XVI y XVII para modificar el rito, porque ellos tienen que haber dicho, esto es demasiado católico. Este rito es demasiado católico, que esto de la unción con aceites sagrados, el arzobispo, esto es demasiado. Y piensen ustedes que Inglaterra ha tenido, como Inglaterra, aproximadamente unos 42 reyes, pero han habido 105 arzobispos de Canterbury, que son los encargados de consagrar al rey. Arzobispos católicos, por cierto. ¿Ya? Y entonces, tú tienes toda razón, el rito se genera en la Inglaterra medieval católica, absolutamente, bebe de la antigua Judá, ¿no es cierto?, lo que son los ritos de los reyes de Judá, que no sabemos cómo eran realmente, pero se imaginan, algo de los ritos celtas, pero si tú me preguntas cuál es la esencia fundamental del rito de coronación de Inglaterra, es una esencia católica. Y por eso que la unción, por eso que mucho de lo que vamos el 6 de mayo nos parece más o menos como un sacramento, como los sacramentos de la unción de los enfermos, como el bautismo. O sea, hay una serie de elementos que vamos a ver el 6 de mayo que uno dice, esto me suena como un rito sacramental católico. Entonces, es impresionante la potencia que tiene este rito, lo importante que para entender la historia de la monarquía, que sobrevivió, que permaneció a pesar de la reforma protestante del siglo XVI. José Manuel, saliendo un poco del rito en sí y ya enfocándonos en la relación que tiene el sistema monárquico con incluso el desarrollo, muchos monárquicos españoles suelen hablar que
los países más desarrollados del mundo y ricos son monárquicos. ¿Cuánto puede influir en la estabilidad de un país la corona en ese sentido? Sí, bueno, mucho, Patricia, uno porque están por sobre la política contingente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un gobierno se entiende, un gobierno quiere ganar votos porque quiere ser elegido en la elección siguiente. Una reina no necesita ganar votos. Entonces, toma las decisiones a largo plazo, toma las decisiones con toda la sabiduría de miles de años. Piensa tú que por la reina Isabel II pasaron más de 11 o 12 primeros ministros, una de las cuales duró 3 meses, ¿me entiendes? Entonces, o sea, realmente cuando ellos toman las decisiones las toman con consejeros, las toman de acuerdo a la constitución no escrita del Reino Unido, las toman con el Parlamento, pero además las toman con 1000 años de historia hacia atrás, ¿ya? 1000 años que pesan. O sea, a los reyes, por ejemplo, se les entrena, se les educa para tomar las decisiones, uno, pensando en el bien común, no siempre lo hacen, pero pensando en el bien común de Inglaterra, y no en ganar votos o en ganar una elección. Por eso que los reyes, Benjamín y Patricia, siempre se les exige presidencia política absoluta. Piensa tú que cuando Carlos III murió su madre, tuvo que renunciar a las casi 150 fundaciones que encabezaba, algunas de las cuales son completamente aceptables y no parecen muy políticas, ¿no es cierto? Cosas ecológicas, de protección de las mujeres y todo. Tuvo que renunciar a todas. ¿Por qué? Porque tiene presidencia política, porque en el minuto en que es rey, ya tiene que pensar de manera total y absoluta en el bienestar de todos los británicos. Esa es la primera razón. La segunda es porque hay muchos gobernantes en el mundo que no reconocen al primer ministro que está de turno como una autoridad y como una contraparte, ¿ya? Si tú me preguntas por qué la monarquía tiene todavía en España, cierto poder, es porque los jeques árabes, por mencionar a alguien, no hablan con el primer ministro. Si el primer ministro es el que está de turno, el que eligieron ahí, el que se cayó el gobierno anterior, no hablan con el rey. Por eso es que el rey Juan Carlos está donde está ahora. Ustedes se explican por qué el rey Juan Carlos está en Qatar, no tengo idea, los Emiratos, no sé dónde está. Bueno, porque le generó una gran cantidad de negocios a España. Entonces, los republicanos españoles más acérrimos, más radicales, reconocen que el rey, en su minuto Juan Carlos, con todas sus limitaciones y sus problemas, le generó al país una gran cantidad de negocios que un primer ministro democráticamente elegido de turno no habría podido conseguir. Por lo tanto, incluso si tú lo miras desde ese punto de vista, y aquí sí que voy a Inglaterra, este dato es muy importante. La monarquía de Inglaterra le genera al país, de manera indirecta o indirecta, 5 veces lo que gasta. Por lo tanto, fuera el argumento de los lujos, fuera el argumento de la pompa, porque usted tiene que pensar que solamente las transmisiones de la BBC, solo las transmisiones de la BBC para todo el mundo el día 6 de mayo en un evento que va a durar 2 horas, pagan 8 o 10 veces todos los gastos que se van a incurrir ese fin de semana, todos. Y la monarquía genera de manera indirecta con los platitos, con los tazones, con las cosas que los turistas compramos, entre otras cosas, y con lo que ellos rentan, aproximadamente 5 veces lo que gastan. Entonces, yo la pregunta que le hago a todos los gobiernos, a todos los estados democráticamente elegidos en el mundo, ¿cuánto es lo que le generan verdaderamente un país? Y ellos mismos, digamos. Y otra cosa, ¿a dónde va esa plata? Se preguntaron ustedes. A todas las fundaciones que ellos tienen. En África, en América Latina, en Inglaterra, en Europa, todas las fundaciones de alguna manera u otra se sostienen económicamente con lo que la monarquía genera. Por lo tanto, esto es un sistema que a todas luces es muy bueno, es tremendamente bueno. Entonces, yo lo que planteo en el libro, Benjamín, tú lo habrás notado, yo planteo no una veneración de la monarquía, no, para nada. Japón tiene monarquía, Bélgica tiene monarquía, los países escandinavos tienen monarquía, son países desarrollados, son países ejemplos. Australia y Canadá, la cabeza de Estado sigue siendo el monarca. Australia y Canadá son 2 países absolutamente modélicos para todo el mundo. Pero lo que yo planteo en el libro como historiador no es una veneración del sistema monárquico, es simplemente mirar a la monarquía sin prejuicios, sin prejuicios. O sea, mirarla en lo que la monarquía produce, en lo que la monarquía ha logrado para Europa y para el Reino Unido, que es lo que nos genera también esa fascinación. Totalmente, totalmente. Y ahí, bueno, un personaje muy importante fue la reina Isabel II. Y entrando un poco en detalle sobre ella, en el siglo XIX, la reina Victoria creó una era que se llama la era victoriana, y una influencia enorme de lo que era el imperio británico en ese momento. ¿Se podrá hablar en algún momento de una era isabelina? Y si es así, ¿qué características tú crees que podría tener esa era isabelina dentro de la gran historia del Reino Unido?
Sí, bueno, Benjamín, ahí tú me sacaste de la boca en el fondo el quinto o sexto argumento para hablar bien de la monarquía. No hay institución en la historia de la humanidad que ha tenido liderazgos femeninos tan potentes como la monarquía. Entonces, claro, cuando yo me junto con gente me dice, oye, pero tú hablas así de la monarquía, eres tan tradicional, tan retrógrado. ¿Cómo que tradicional? A ver, espérate, el Reino Unido Inglaterra tuvo una reina que se llama Matilde, que es una de las grandes protagonistas de Los Pilares de la Tierra de Ken Follett, en el siglo XII. Por favor, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cuándo, digan ustedes, se produjo la primera elección de una presidenta en una república? ¿Hace cuánto? ¿Hace 20, 30 años? Nosotros hablamos de Michelle Bachelet como el gran hito, ¿no es cierto? Nuestra gran república, ¿no es cierto? Que se despojó de las ataduras del colonialismo y de la monarquía, por favor. Si la monarquía tuvo Isabel de Castilla en España 500 años antes de Michelle Bachelet, reinas que además comandaban mucho más poder que nuestros presidentes. Dicen ustedes que Isabel de Castilla fue la cabeza de un imperio. Matilde de Inglaterra en el siglo XII era una reina del reino más poderoso de Europa. La reina Victoria, tú me dijiste, marcó una época. Por algo hablamos de época victoriana. Díganme ustedes, ¿cuándo vamos a empezar a hablar de épocas marcadas por mujeres en nuestros países republicanos, tan democráticos? Isabel I marcó también lo que se llama la época isabelina. Por eso, Benjamín, tendríamos que saber distinguirla. O sea, los liderazgos femeninos dentro de la monarquía británica son tan potentes, son tan explícitos, que incluso se topan entre ellos, porque yo encuentro que tenemos que hablar de Isabel la Grande para referirnos a Isabel II. Claramente, 70 años de reinado. Pero cuando hablamos de época isabelina, incluso se nos va a preguntar de qué Isabel estás hablando. Si la Isabel I, ¿no es cierto?, que también fue una reina muy importante, o de la Isabel II. O sea, a ese nivel llegan de poder las mujeres en el Reino Unido, en una institución tan supuestamente tradicional. Bueno, resulta que es tradicional, pero en verdad es la más vanguardista de todas. ¿Quién gobierna hoy día, quién reina en realidad? En Dinamarca, una mujer, Margarita II, poderosísima, prestigiosísima, estoy hablando de Dinamarca. ¿Quién va a reinar en España cuando se muera Felipe VI? Leonor. Y esperamos que de alguna manera pueda revitalizar un poquito la monarquía. Entonces, claramente, Benjamín, yo creo que la historia hará justicia llamando a Isabel la Grande, que además hay un solo monarca en toda la historia de Inglaterra que lleva el apelativo el Grande, que es Alfredo el Grande, un rey del siglo IX que le supo hacer frente a los vikingos, y teniendo Inglaterra reyes tan importantes como Victoria, pero incluso a Victoria no se la ha llamado la Grande. Yo pienso que Isabel II sí. Vamos a ver qué va a pasar. Y también vinculado con la reina Victoria y en paralelo a la reina Isabel la Grande, veamos qué pasa. Justamente tú detallas también una cosa muy interesante en el libro, cómo evolucionó lo que se conoce la Rule Britannia, cómo todos estos preceptos del imperio colonial en el siglo XIX nos legó, bueno, un montón de cosas, tanto en tecnología, en reglas, los deportes, por ejemplo, fue derivando a una Cool Britannia más bien vinculada a la influencia en la música, el arte, la tecnología. Esa influencia tan potente corre peligro con el Brexit y es un desafío de los muchos que va a tener Carlos III. Muy buena pregunta, Benja. Sí, efectivamente, Inglaterra ya no es un imperio. A Isabel II le tocó vivir en dos mundos. El mundo de la desintegración imperial de sus padres y sus abuelos, que fueron, ojo, coronados como emperadores, con toda esa pompa, y el mundo de ya la Cool Britannia, que se llama, que es el mundo de James Bond, el mundo de las Spice Girls, es el mundo de la serie The Crown, es el mundo del pop, del Britpop, ¿no es cierto?, de Queen, ¿no es cierto?, de Sex Pistols, de Rolling Stones, que, ojo, son grupos que, esto es súper interesante, a pesar de ser disruptivos, nunca se tiraron en contra de la monarquía, así que eso es lo realmente notable. O sea, tú ves a las Spice Girls vestidas con el Union Jack, tú ves los tributos que en su minuto el grupo The Queen, que se llama así justamente, le hizo a la reina. O sea, tú ves a James Bond, ¿no es cierto?, saltando con la reina Isabel II, que era un doble, claramente, para inaugurar los Juegos Olímpicos. Eso es una maravilla, eso es una joya de propaganda, en el mejor sentido de la palabra propaganda, de un país que ya no tiene la influencia por ser imperio, porque dejó de serlo, pero que la sigue ejerciendo de una manera soft, podemos decir nosotros, a través de la cultura, ¿ya? Y tú me preguntabas por el Brexit. Ojo, el Brexit, a ver, me voy a tirar a la piscina acá, yo no estoy de acuerdo con el Brexit, porque como historiador y medievalista, ¿qué es lo que pienso yo? Inglaterra es parte de Europa. O sea, es como negarte a ti mismo. O sea, decir que Inglaterra no es parte del Brexit, independiente de las posturas políticas, es una locura. O sea,
Inglaterra fue parte del Imperio Romano, ¿me entiendes? Fue Britania, fue invadida por los celtas, que no nacieron precisamente en el Reino Unido, sino que venían de Austria. Después tuvieron la dinastía Plantagenet venía de Francia, los Tudores venían de Gales, los Estuardos de Escocia, la dinastía actual por todos los lados es alemana, los Hannover, los Saxo-Coburgo-Gotha, o sea, decir que Inglaterra culturalmente o históricamente no es parte de Europa o sea, es una bendita locura, o sea, no tiene absolutamente ningún asidero. Por lo tanto, yo lo digo aquí en público, no estoy de acuerdo con el Brexit y me parece que es una tontera de marca mayor, pero bueno, los británicos tienen todo el derecho y la soberanía, así funciona la democracia, de tomar esa decisión. Pero el Brexit también, Benjamín, es una oportunidad. ¿Por qué? Porque si tú piensas, y aquí van un poco los desafíos de Carlos III, el Brexit desvincula un poquito a Inglaterra de Europa, pero la vincula con el resto del mundo. ¿En qué sentido? Que obviamente la Unión Europea, ¿no es cierto? Y la Commonwealth, la Mancomunidad de Naciones, implicaban un trato especial de parte del Reino Unido hacia 54 naciones, que son muchas, obviamente, casi todo el mundo, digamos, y respecto a Europa. Entonces, si hay una oportunidad en el Brexit, si hay algo bueno, remotamente bueno el Brexit, es que va a permitir que tanto Carlos III, su reinado, el gobierno de los primeros ministros del Reino Unido e Inglaterra, piensen un poquito más en el mundo desde el punto de vista global, ¿ya? Y sientan la posibilidad, ¿no es cierto?, de establecer vínculos diplomáticos y políticos con países como Chile, ¿ya? Que nosotros también tenemos una herencia británica importante, o sea, aquí hay colegios británicos, una selección de rugby que acaba de clasificar para el Mundial, gloriosamente para el Mundial de Francia. Tenemos, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con Valparaíso, con el patrimonio, apellidos británicos, familia británica. Entonces, se podría producir, estoy siendo súper optimista, pero se podría producir un mayor reconocimiento de esa herencia británica en países que no fueron parte de la Commonwealth, que no fueron parte del Imperio Británico, como el caso de Chile. Y bueno, ¿por qué no? El día de mañana podríamos postular nosotros a entrar a la Mancomunidad de Naciones. Fíjate que hay dos países en África, no me acuerdo cuáles son, no sé si me pueden ayudar usted. Hay dos países de los 54 países de la Mancomunidad que no fueron parte del Imperio Británico. Dos países africanos, ojo con eso, porque uno dice, no, para ser parte de la Mancomunidad de Naciones había que ser parte del Imperio Británico. Bueno, quizá algunas personas que nos escuchen piensen que esto es ridículo, pero bueno, con una Inglaterra que se abre más al mundo, tal vez hay, ¿no es cierto?, hay una posibilidad de que países que tienen una herencia británica importante, como Chile, como Argentina, bueno, Argentina sabemos que hay un tema ahí de conflicto especial, pero podrían ser el día de mañana parte de la Mancomunidad de Naciones o podríamos estrechar nuestros lazos económicos, comerciales y políticos con el Reino Unido. José Manuel, volvamos un segundo a la figura de Carlos III. En España, en algún momento se le llamaba futurear al hecho de que los funcionarios de la Casa del Rey le dieran igual importancia o consideraran que era igual de importante el cumplir con las necesidades del en ese entonces príncipe Felipe de Asturias con las del rey Juan Carlos. Entonces, guardando las diferencias y ahora enfocándonos en Carlos III, ¿crees que la edad de Carlos III y la imagen de Guillermo, así como está hoy en día en Reino Unido y en el mundo, en verdad, abre un espacio para compararlos a ambos constantemente? Sí, mira, a ver, yo lo digo en el libro, la historia es una gran maestra. Cuando uno piensa que todo es nuevo, ¿no es cierto? Cuando estos escándalos nunca han sucedido, qué sé yo, uno se ríe nomás como historiador, porque hay reyes que han sido decapitados, que lo han expulsado, que lo han tirado por ventanas para afuera, que los han envenenado. Ricardo II lo dejaron en un castillo muriéndose de hambre. Entonces, cuando uno ve que en el libro de Harry, él publica que su hermano lo empujó, que lo trataron mal, que lo miraron feo, bueno, pobre Harry, pero uno piensa en la historia y se da cuenta que han pasado cosas más terribles. Desde luego lo que le pasó a su madre, que fue mucho más potente. A ver, lo que pasa en este sentido, Patricia, es que la monarquía es orgánica en el sentido que se regula a sí misma. O sea, un rey muy mayor va a reinar durante poco tiempo. ¿Ya? Es una cosa biológica. No es que yo le desee mal a Carlos III, es que va a ser un reinado corto porque él tiene 74 años, si no me equivoco. Tuvo que esperar estos 70 años para ser monarca. Hay una foto muy linda donde él aparece de 4 años mirando la ceremonia de coronación de su madre. Tuvo que esperar más incluso que Eduardo VII. Eduardo VII tuvo que esperar después de un largo reinado femenino, que fue el reinado de la reina Victoria, precisamente tuvo que esperar 63 años, o sea que hay un modelo bastante potente. Y fíjate que el reinado de Eduardo VII, hay que mirarlo, porque va a ser muy parecido al de Carlos, fue un reinado de transición. Entonces, ahí yo creo importante, Patricia, lo siguiente. Yo creo que Carlos III está en la siguiente disyuntiva. Uno, proyectar el legado de su madre, que obviamente le endosó parte de su popularidad a él y Camila,
Pero claro, si yo proyecto mucho el legado de mi madre, anulo la impronta de mi reinado. Es que ese es un problema, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Carlos? En el sentido que tú hablas de España y todo eso. Se ha presentado como un monarca moderno, como un monarca que va a actualizar la monarquía, como un monarca que es ecológico, que es ecuménico, que es austero, ¿no es cierto? Que tiene probidad, que es transparente. Algunas de estas cosas también la tuvo Isabel, ¿ya? Pero no en ese nivel. Isabel era una creyente cristiana convencida. Carlos III es una persona más por el lado ecuménico. Por lo tanto, va a querer marcar su impronta. No, yo creo que él no ha esperado 70 años simplemente para proyectar el legado de su madre. No creo. Yo creo que él va a querer marcar su impronta. Pero ¿cuál es el problema? Y ahí un poco respecto a tu pregunta. Es que no es un rey muy popular. Entonces, está en una disyuntiva de proyectar la popularidad de su madre junto con marcar su propia impronta. O sea, ahí yo creo que los consejeros que él tiene, que uno piensa que los reyes hacen lo que quieren y en realidad los reyes no hacen lo que quieren. Los reyes están muy pauteados, todo está protocolizado. Entonces, lo que él va a hacer es dejarse llevar por consejos de personas que le van a decir, mira, no te olvides de tu madre, eso sería una afrenta a la memoria colectiva del Reino Unido. La reina Isabel II pesa un montón, ¿no es cierto?, en la memoria colectiva de todos, no solamente de los británicos. Marca tu propia impronta, pero acentúa en tu impronta aquellas cosas que sean totalmente aceptables, incluso políticamente correctas, por decir, ¿ya? Aunque muestra obviamente un liderazgo con asertividad. Tampoco queremos un rey que vaya repitiendo lo que dice la ONU, ¿me entiendes o no? Queremos un rey que tenga asertividad, que tenga liderazgo, que sea de repente incluso pararse frente a las organizaciones internacionales y ser capaz de decir, oye, yo tengo que defender los intereses del Reino Unido, ¿ya? Entonces, yo creo que por ahí está el desafío. Y Guillermo, y aquí viene la tercera parte, ¿no es cierto? Y es que él tiene que preocuparse de seguir preparando a Guillermo para ser un gran monarca. Yo creo que el reinado de Guillermo y Kate van a ser flamantes, no se me ocurre una mejor palabra, digamos, pero creo que estamos todos de alguna manera sin desearle mal a Carlos, esperando el reinado que viene. Y yo creo, Patricia, que somos muy afortunados porque nos va a tocar ver dos coronaciones. Fíjate que hay gente que murió sin ver una coronación. O sea, la gente que nació después del 53 o en torno al 53 y que murió en los últimos años nunca vio una coronación. Nosotros vamos a ver dos. Vamos a ver la coronación, bueno, nos puede pasar cualquier cosa a los que estamos aquí conversando, pero o los que nos están escuchando. Claro, nunca uno sabe, uno tiene amigos que mueren jóvenes, ¿no es cierto? Pero si Dios lo permite, vamos a poder ver dos coronaciones, lo que va a ser tremendo. Y la coronación de Guillermo y Kate, yo creo que va a ser el evento más visto, más comentado y más esperado de todo el siglo XXI. O sea, de todo el siglo XXI estoy pensando de lo que va del siglo XXI. No tengo ninguna duda. O sea, 4 billones de personas vieron al menos parte del funeral de la reina Isabel II el año pasado. Para que ustedes lo pongan en contexto, el Super Bowl es visto más o menos por 400 millones de personas, si no se me ocurre. Estos 4 billones de personas vieron parte del funeral de la reina. Y la coronación es más importante. Obviamente no existe la misma popularidad. Entonces, si tú llevas el tema de la coronación, su importancia, lo que tiene, la preparación que se está haciendo, a nivel de la popularidad que tiene Guillermo y Kate, esa popularidad acumulada, lo que tenemos que tener en este reinado es un rey que es consciente de que tiene que seguir preparando a Guillermo para ser un excelente monarca. Yo lo que lamento en el fondo es que Guillermo no tenga hijas mayores mujeres, porque eso implicaría que tendríamos 2 reinados de hombres y después se alterna con uno de una mujer, que sería espectacular, porque la experiencia que ha tenido el Reino Unido ha sido extraordinaria en términos de mujeres reinando. Eso es lo que te puedo comentar. Yendo a lo mejor a la parte más de críticas que pueda existir dentro del mismo Reino Unido, ¿existe una real corriente republicana en Inglaterra? Porque a lo mejor hay algo antimonárquico, un germen antimonárquico en Escocia, pero más bien por una cosa independentista y nacionalista, no necesariamente antimonárquica, o más bien no necesariamente republicana. Otra cosa es Irlanda del Norte, que tiene un conflicto distinto y evidentemente el republicanismo es muy presente, pero en Inglaterra existe algo así como un republicanismo que busque la abolición de la monarquía. No, Benjamín, es insignificante. Perdón por ser tan tajante. Yo creo que todo lo que hemos conversado en la sesión de hoy día, como chilenos, o sea, esto lo estamos viendo desde afuera, de una manera relativamente objetiva,
nos explica por qué la monarquía es tan popular. La monarquía como sistema, no solamente quien ejerce el máximo cargo, es insignificante. A ver, lo que pasa es que esto a mí me ha tocado verlo con mis propios ojos. Cuando tú tienes 5 personas con unas pancartas diciendo "Not my king", qué sé yo, va la prensa y los graba. Porque en el fondo, yo no entiendo, la prensa funciona en base a contrastes, ¿no es cierto? A todos nos gusta ver los contrastes. Cuando tú estás viendo televisión, tú no quieres ver nunca un lado, sino que quieres ver los dos. Pero resulta que un lado tiene 1 millón de personas y el otro lado tiene 5, ¿me entiendes? Entonces, exacto, ¿qué es lo que hace la prensa? La prensa en el fondo busca también un poquito ese morbo, ese conflicto. La prensa vive también un poquito del conflicto. Eso es lo que nos fascina a nosotros y nosotros consumimos esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes a 1 millón de personas reunidas con banderitas del Reino Unido, fascinadas, ojo, de todas las edades, de todas las situaciones socioeconómicas, gente de Pakistán, hijos de inmigrantes de la India, absolutamente fascinados con la monarquía, y en una esquina tienes, te lo voy a decir literalmente, a 20 personas con 3 o 4 pancartas diciendo "este no es mi rey", Inglaterra debiera ser una república. ¿Qué es lo que hace la prensa? La prensa graba, y después graba este otro grupo, ¿y qué es lo que te dice en la noche? Te dicen las noticias que hubo protestas de grupos republicanos, pero son 5 gatos. Para que lo entienda la gente, no lo digo en ningún sentido despectivo, lo digo en un sentido numérico, o sea, realmente son 5 personas. El movimiento republicano puede crecer, sí, la gente lo está pensando, que no está escuchando, ¿puede crecer con Carlos III? Sí, de todas maneras, pero de ser 5 van a pasar a ser 8, ¿me entiendes? Eso es lo que te quiero decir, porque la monarquía del Reino Unido ha tenido reyes nefastos, reyes terribles. Mira, los Windsor han sido buenos reyes. O sea, Jorge V ganó una guerra mundial. Jorge VI ganó otra guerra mundial. Mira, en 40 años los reyes de Inglaterra ganaron 2 guerras mundiales. La reina Isabel II, impresionante mujer, 70 años en el trono. O sea, los Windsor han tenido reyes de lujos. Ya se los quisiera cualquier monarquía. Carlos III, ustedes me van a decir el peorcito, pero bueno, tiene un 48, casi un 50% de popularidad. ¿Cuánto tienen los presidentes de la mayoría de nuestras repúblicas? No llegan al 20%, al 25%. Claro, tienen que tomar decisiones más difíciles, pero ojo, que incluso Camila está ganando en cierta popularidad. No va a tener la popularidad de Carlos, ni la de su madre. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que te quiero decir, el movimiento republicano es un movimiento insignificante hoy día en el Reino Unido, por todo lo que hemos conversado. Es más fuerte en Escocia, tú lo dijiste muy bien, no porque consideren que la república sea un mejor sistema. Ojo, los escoceses tuvieron grandes reyes, como reyes de Escocia, y no me extrañaría, sería una locura, que quizás quieran revitalizar una monarquía escocesa. Sería un poco loco hacerlo hoy día, pero podría ser. Pero los escoceses son muy conscientes de que tal vez no quieren seguir siendo parte del Reino Unido, pero ellos miran con un ojo muy crítico cómo funcionan las repúblicas, sobre todo en nuestras latitudes, y sobre todo en África, y sobre todo en Asia, donde hay repúblicas que dejan bastante que desear, aunque se enuncian como democráticas. Entonces, va a ser una república escocesa, no lo sabe. Ojo con Irlanda del Norte. ¿Por qué Irlanda del Norte? Nadie está hablando de Irlanda del Norte, porque nos interesan las gaitas, los kills, la Escocia, todo eso. Irlanda del Norte, ojo, que el Parlamento de Irlanda está hoy día liderado por un partido que se llama Sinn Féin. Y Sinn Féin es el partido que en su momento fue digamos, el aliado político del IRA. Por lo tanto, es un partido totalmente republicano, contrario a la unión con el Reino Unido, y además, Irlanda es una isla, lo que es geográficamente importante. Yo no me extrañaría que la siguiente nación en salirse del Reino Unido sea Irlanda del Norte, y no Escocia. Lo que pasa es que nos fascina hablar más de Escocia por William Wallace, por Corazón Valiente, por todo lo que significa Escocia, un país con mucha impronta. Pero, y además porque la reina se murió ahí. Pero ojo con Irlanda del Norte, que no están nada contentos con el Brexit, porque hoy día tú viajas de Dublín a Belfast y mira lo que te pasa, que tienes que pasar por una aduana y todo eso. José Manuel, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Benjamín, nos queda para una última pregunta. No, muy simple, muy concreto. Hablaba mucho de los ritos. En Chile, trayendo todo este tema a Chile, a la República de Chile, en Chile el año pasado tuvimos un debate importante sobre los ritos y tradiciones, donde se revisó todo y hubo mucha tensión respecto a algunos de esos ritos. ¿Y crees qué tradiciones y ritos en Chile tú crees que es importante cuidar y preservar, guardando obviamente la relación con algo tan milenario como puede ser la coronación?
Buena pregunta, Benjamín, y bien polémica. Aquí me llevaste al plano político actual y yo lo voy a comentar con mucha responsabilidad desde lo que yo sé y puedo aportar. Yo no soy historiador de Chile ni nada, pero yo creo que después de escribir este libro sobre coronación, si tú te fijaste en la conclusión, hago un guiño al carácter universal de lo que planteo en el libro y no solamente para Inglaterra. A ver, voy a hacer un poquito de historia, ¿eh? Y en esto voy a ser un poquito brutal, pero espero que me lo acepten. Chile tiene un pasado colonial. Ojo, ¿eh? Chile no es solamente república. Chile no nace en 1810. Y lamentablemente ese pasado colonial se anuló, se destruyó y se pisoteó con las ideas republicanas. Hay gente que va a escuchar esto y no le va a gustar, pero es así. O sea, esos 300 años en que Chile fue colonia, con sombras y luces, pero que fue parte de nuestra historia, de nuestro ADN, de lo que nosotros sabemos, junto también con el periodo precolonial, ¿ya? Que es parte de Chile en otro sentido, ¿ya? Porque obviamente esos grupos indígenas que estaban en toda América Latina no se conformaban como naciones, mucho menos como naciones al estilo europeo. Por lo tanto, uno podría argumentar que hay, digamos, una precuela, por así decirlo, en todo ese mundo precolombino que es fascinante, que es muy importante, y luego un primer capítulo, vamos a decirlo de esa manera, en lo que es el Chile colonial. Pero ese primer capítulo se estudia poco en Chile, hay poca consideración, se le da poca importancia. Yo me he metido ahora por otros temas en la historia de Pedro Valdivia. La historia de Pedro Valdivia es impresionante. Este tipo cruzó el desierto de Atacama en 1540, después de que Almagro había fracasado por la cordillera de los Andes. O sea, Almagro dijo, no vayan a Chile, es un desastre, o sea, van a morir todos. Sin embargo, este hombre salió del Cusco, se dirigió a Chile y cruzó el desierto de Atacama. O sea, la gente que nos está escuchando conoce el desierto de Atacama. Hoy día uno va a ver el desierto florido, le da un poquito de sed y se toma su agüita, ¿cierto? Este hombre cruzó el desierto de Atacama en 1540, o sea, independiente de lo que hizo después, es una gesta que todo chileno debiera conocer. Yo no estoy diciendo que con motivos de veneración, pero sí con motivos de esto es parte de la historia de Chile y nadie la conoce. ¿Por qué? Porque en el mundo republicano, a comienzos del siglo XIX, las ideas republicanas que se importaron, Benjamín, desde fuera, no eran ni siquiera autóctonas, se importaron desde Francia, de Inglaterra, O'Higgins estuvo, ¿no es cierto?, en Inglaterra, nos implantaron una idea antihispánica, lo voy a decir con toda su letra, antihispánica, nos compramos la leyenda negra de que España era el país más intolerante, más nefasto de Europa, cuando no es así para nada. Mira lo que ha pasado en Alemania en el siglo XX, cuidado, y en otros países. Mira el imperialismo británico, que de alguna manera fue mucho más esclavista que el español, mucho más. Nos compramos la leyenda negra y después mira lo que pasó, y con esto ya termino. En los últimos años pasó exactamente en Chile con los ritos republicanos, con nuestra historia republicana. Es decir, en el movimiento republicano de comienzo del siglo XIX se anuló, se destruyó, se pisoteó nuestra historia colonial, como en los últimos 3 años, a través del estallido social, ciertas posturas ideológicas y políticas se pisoteó, se destruyó y se anuló nuestra tradición republicana, es decir, lo que Chile logró construir en los últimos 200 años. Entonces, yo lo que le quiero plantear a la gente que nos está escuchando es lo siguiente. Un país, una nación, sin memoria no existe. Una nación sin historia, aunque sea una historia de sombras y luces, como son toda la historia de todos los países, no puede mirar hacia adelante y no puede construirse. Es imposible. El Reino Unido, como ejemplo lo digo, es un país que es totalmente vanguardista, que tiene mejores índices de acceso a la salud, acceso a los derechos sociales, acceso a la vida cívica, política y democrática que muchos de nuestros países, y sin embargo es un país que ha cuidado con mucho celo un tesoro nacional que son sus tradiciones y sus costumbres. Y aquí voy un poco entonces a lo que tú me preguntabas. ¿Qué tradiciones se me ocurre, digamos, que hay que preservar? Las tradiciones políticas republicanas, ¿no es cierto? Digamos, las famosas paradas militares, ¿no es cierto? Las conmemoraciones de nuestros hitos históricos, sin glorificarlos, sin pensar que son hitos perfectos. Segundo, las tradiciones religiosas. Esto lo digo independiente de las creencias de las personas. Mira, yo hice un viaje el año pasado hacia el norte de Chile, ¿no es cierto?, Toconao, a Iquina, a La Tirana. Es impresionante lo que pasa ahí. Es impresionante. Entonces, creo que ahí también hay un espíritu de lo que es ser chileno y nuestra chilenidad que lo tenemos que preservar y lo tenemos que cuidar independiente de nuestra postura religiosa y política. José Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día para hablar del libro, esta tremenda conversación. Vamos a estar atentos a ese 6 de mayo. Quizás te vemos en las cámaras por ahí.
Muchas gracias, Patricia y Benjamín, por la invitación y bueno, ahí los tendré muy en mente y muy presente cuando me toque estar cerca de la abadía de Westminster transmitiendo en vivo y en directo este hito histórico. Eso, enviado especial. Benjamín, nosotros nos vemos el próximo martes. Sí, muchas gracias. Que estén muy bien y mucha suerte. Muchas gracias. Hasta luego. A todos ustedes que nos están viendo, los dejamos invitadísimos a que revisen este tremendo libro, Coronación, una lectura clave antes del 6 de mayo. Y mientras tanto, los invitamos como siempre a que se mantengan informados aquí en emol.com.